Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, estimados estudiantes? Estaba acá puntuando algunos aspectos que vamos a desarrollar hoy sobre el tema de los 5 grandes factores de la personalidad o las 5 grandes dimensiones. Este es el modelo que hoy por hoy está usando la cátedra y además es el modelo paradigmático que toma elementos de modelos anteriores. Por ejemplo, cuando hemos visto la factorización de una cantidad enorme de comportamientos que se van reduciendo a partir de determinar los factores comunes, los comunes denominadores de una cantidad enorme de comportamientos, y decimos, recuerdan el 16PF, Personal Factor, decimos, esta cantidad de comportamientos, estos 200 comportamientos, tienen en común determinadas características. Se orientan actitudinalmente a determinadas cosas. Estos comportamientos son indicadores, por ejemplo, de actitudes extroversivas. Entonces lo vamos a ir reduciendo. Y así, estos 1000, 2000, 3000, 4000 comportamientos son como fotos, los vamos reduciendo y finalmente, fíjense ustedes que han quedado 5 grandes dimensiones, digo yo. Son factores dimensionales de comportamientos de personalidad. Entonces, estos 5 factores tienen que ver, como ya hemos visto anteriormente. Uno, el orden nosotros le damos un determinado orden, pero hay otros autores que le dan un orden distinto. Los factores son los mismos, siempre son 5. Por eso se llama Big Five Model, o sea, es el modelo de los 5 grandes, 5 grandes factores que resumen a todos los demás factores. El primero, nosotros lo hemos ordenado de la siguiente manera. El primero tiene que ver con la relación con el objeto, es decir, la exterioridad o la interioridad, la extroversión o la introversión, el acercamiento o el alejamiento del objeto, básicamente. Este es el primer factor ordenado de esta manera. Podríamos ordenarlo de otra manera. Hay autores que ordenan primero la emocionalidad, no importa. Y hay algunos que le cambian incluso el nombre. Por ejemplo, en la parte emocional, dice emocionalidad normal o estabilidad emocional versus neuroticismo. Nosotros no usamos ese término porque pertenece a la psicopatología y confunde. Entonces decimos, primera dimensión factorial, cercanía o lejanía del objeto, extroversión versus introversión. Segundo, o lo ubicamos de esa manera, segundo, emocionalidad, estable emocionalmente, inestable emocionalmente. Tercero, sociabilidad, muy sociable, poco sociable. Cuarto, experiencialidad, utiliza la experiencia, aprovecha la experiencia o no la aprovecha. Quinto, responsabilidad, es responsable o no es responsable. Dicho esto, estos 5 grandes factores, ¿en qué consiste este modelo? ¿Y cómo se diferencia de otros modelos, de modelos anteriores? Primera cuestión, este modelo es un modelo continuo, es decir, es un modelo que se constituye por 2 polaridades extremas en una línea de continuidad. Es lo que llamamos modelo de dimensiones continuas, y a diferencia de lo que son los modelos, algunos modelos históricos, que son los llamados modelos discretos. ¿Qué quiere decir discreto? Quiere decir que se oponen polaridades blanco-negro, están cerradas dentro de sí mismos. Decimos, por ejemplo, esto es blanco, esto es negro. No decimos, esto es más o menos blanco, más o menos negro, y acá tenemos una serie de graduaciones que llamamos grises, compuesto justamente por más cercano al blanco, más cercano al negro. Bueno, en este caso, en el caso de los factores discretos o de los modelos discretos, decimos, bueno, por ejemplo, las características físicas de un individuo. Es un individuo más alto, la relación alto-ancho, digamos. Es mucho más alto que ancho esa relación. Hay un cálculo, digamos, relacional
entre estas dos dimensiones, vertical y horizontal, y sobre el modelo de los biotipos, por ejemplo, el pícnico, el atlético, el leptosómico. Bueno, el leptosómico es más alto que ancho, el pícnico es más ancho que alto, el atlético, digamos, tiene un equilibrio. Son modelos que se basan en conceptos cerrados en sí mismos, ¿eh? No hay una continuidad. Por el contrario, el modelo de los 5 grandes es un modelo de continuidades. Cada uno de los polos son como dos caras de una misma moneda y están en los extremos. No son absolutos, son valores virtuales, relativos, de referencia, ¿eh? Y en el medio sí están los valores reales. Por ejemplo, cuando yo digo introversión absoluta, es un punto de partida, un punto de llegada, un punto de partida de referencia. No existe la introversión absoluta, porque estaría muerto el sujeto. Cuando digo extroversión absoluta tampoco existe, porque la extroversión absoluta sería la negación del sujeto, sería la fusión del sujeto con el objeto se tragaría al sujeto. Lo que existe son las dimensiones intermedias, pero es útil operacionalmente justamente poner esos dos límites. Y le decimos, hacia el lado de la introversión absoluta tenemos un 1, o si ustedes quieren, la introversión absoluta es 0. Después empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es una gradación arbitraria, pero operacionalmente útil. Y decimos, el 10 corresponde a la mayor cercanía a la extroversión absoluta, ¿eh? Que sería ad infinitum, qué sé yo, pongamos por caso esto. Ahora bien, si buscamos la mediana de esta distribución, decimos que entre 1 y 10 la mediana es 5, y de ahí tenemos entre 1 o 0 y 5 tenemos el área de la impansibilidad, es decir, todo lo que tiende a menos, y de 5 a 10 es todo lo que tiende a más, ¿sí? Entonces establecemos dos áreas, pero también podemos subdividir esas áreas y decimos que primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto. Y entonces de esa manera tenemos de 0 a 250, 250 a 5, de 5 a 7 y medio, de 7 y medio a 10. Y podemos ver que los puntajes en cada una de esas áreas se acercan más intensamente a la introversión absoluta, por ejemplo, se acerca más a la media, al equilibrio, pasa un poco a la media y se va acercando a la extroversión, y después tenemos el área más extroversiva, que sería el último cuarto, ¿sí? Muy bien. De esa manera, una vez que le adjudiquemos valoración, lo podamos puntuar, podemos ver si el sujeto se acerca más a un sector que al otro sector, a un área que al otro área. Esto es válido para la primera dimensión, extroversión e introversión, como para las 4 restantes. Lo podemos aplicar a la emocionalidad, lo podemos aplicar a la sociabilidad, lo podemos aplicar a la experiencialidad y lo podemos aplicar a la responsabilidad. De esa manera tenemos que individualmente o independientemente cada una de las dimensiones podemos ver si el puntaje obtenido por el sujeto se acerca más a un área que al otro. Y entonces, a partir de ahí, una vez que le adjudiquemos puntajes, puntajes que pueden estar más inclinados a un área que en el otro, pueden estar todos los puntajes inclinados al área más cercana a la extroversión, a más, o pueden estar más cercana a la introversión, o pueden ir y volver, digamos, se pasa para un lado de la mediana, se pasa para el otro lado, etc. De esa manera después podemos unir eso, ya lo vamos a ver, ustedes están viendo en los gráficos, lo podemos unir y hacemos una línea quebrada, es un perfil gráfico. Este perfil gráfico puede ser producto de la valoración que le damos desde fuera, el experto, digamos, a partir de una serie de indicaciones o de indicadores, le otorga una valoración, o en este caso pueden ser valoraciones autopercibidas. Nosotros, por ejemplo, hace 2 años construimos una encuesta que era una encuesta global, una encuesta que analizaba todo un perfil del estudiante de la universidad, de la carrera de trabajo social del primer año de la Universidad de Mar del Plata,
y también lo comparábamos con 100 sujetos de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Murcia en España. Y después hicimos la comparación, hicimos un trabajo en 2 tiempos, ese trabajo está publicado, después lo vamos a compartir. Entonces, en ese caso el sujeto lo que hacía era autovalorarse. Le decíamos, entre 1 y 10, la extroversión e introversión, ¿dónde te ubicarías? Y ahí le damos los indicadores para que sepa, digamos, para que se pueda referenciar. La emocionalidad, no le decimos, eres muy emocional, poco emocional, porque es poco abstracto. Le damos indicadores, te comportas de esta manera, de esta otra. Te ubicás en 2, en 3, en 4, en 7, en 8, hacia más o hacia menos. Bien, de manera tal que nosotros podemos, a partir de aplicar esos puntajes, esas valoraciones, tener una doble indicación. Por un lado, tenemos la indicación propia desde el sujeto mismo, del caso. Decimos, a ver, este sujeto A, ¿cómo se comporta desde el punto de vista de la extroversión e introversión? ¿Cómo se comporta desde el punto de vista de la emocionalidad, sociabilidad, experiencialidad, responsabilidad? Ahí tenemos los 5 valores. Bien. Después podemos comparar cada uno de esos valores con cada uno de otros valores de otros sujetos, sujeto B, sujeto C, etc. Es decir, intersubjetal, interpersonal. Pero al mismo tiempo podemos obtener otra valoración, que es que dentro del mismo sujeto, lo que podemos hacer es sumar los valores de las 5 dimensiones. Después, el resultado lo podemos comparar además con el resultado de otro sujeto, ¿no? Pero, ¿qué nos da esa sumatoria de los 5 valores de las 5 dimensiones? Nos da un determinado número. Ese determinado número, ¿qué nos está mostrando? Nos está indicando, en principio, algunos de esos 5 valores de manera individual. No, ya lo sabíamos, pero tenemos un número determinado que es la sumatoria. No sabemos, si partimos del resultado, nosotros no podemos saber cuánto aportó la emocionalidad, en principio, pero sí lo que sabemos es que ese número que nos da, nos va a ubicar al sujeto más hacia la expansividad o más hacia la impansividad. Y fíjense que no estoy diciendo extroversión e introversión, La expansividad es el resultado de las 5 dimensiones que nos está diciendo si todos esos valores tienden a más o tienden a menos. La impansividad tiende a menos, la expansividad tiende a más. Ahora bien, el resultado puede estar compuesto por algunos valores que están más del lado de la expansividad y algunos otros del lado de la impansividad. Por ejemplo, el valor absoluto máximo que puede obtener un sujeto si puntuara su propio comportamiento en el 10 de la primera dimensión, 10 de la segunda, 10 de la tercera, 10 de la cuarta y 10 de la quinta, son 50 puntos. Y si puntuara todos 1, 1, 1, 1, o sea, todo tendiente a menos, emocionalidad, sociabilidad, tendría 5. Entonces, el menor puntaje posible es 5. El mayor puntaje posible es 50. De tal manera que los puntajes que van es 5. En adelante podemos ubicarlo en función de el resultado que dio, si está más del lado de la impansividad o más del lado de la expansividad. Si tuviera 50 puntos estarían todas las dimensiones en el lado de expansividad. Si tuviera, evidentemente, de 25 para abajo, estaría más del lado de la impansividad. Ahora esto lo vamos a ver más en detalle después de ver un video que vamos a compartir. Muy bien. Entonces, en definitiva, este modelo es un modelo muy práctico porque nos permite no solamente valorar, puntuar y cuantificar, sino que también a partir del estudio de las distintas curvas nos permite dar un diagnóstico de tipo cualitativo, un diagnóstico de perfil cualitativo de los sujetos, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, la primera dimensión es la dimensión extroversión-introversión. Esto nos marca si el sujeto está más cerca del objeto o más lejos del objeto.
La segunda, la emocionalidad, si está más en relación a una estabilidad emocional o una inestabilidad emocional. Esa inestabilidad puede ser por exceso o por déficit. Sujeto muy poco demostrativo emocionalmente o un sujeto que es inadecuado emocionalmente, que se muestra emocionalmente de tal manera que es inadecuado. Entonces tenemos, ¿hay estabilidad emocional o hay inestabilidad emocional? La tercera dimensión es la de la sociabilidad. El sujeto es muy sociable o poco sociable. ¿Tiene relación con la dimensión anterior? Relativamente. Porque un sujeto muy emocional puede ser poco sociable. Y un sujeto muy poco emocional puede ser muy sociable, sin embargo. Bien, luego tenemos la experiencialidad. Es decir, el sujeto utiliza la experiencia o no la utiliza. Es, digamos, la experiencia, ¿le sirve o no le sirve? Son sujetos muy distraídos en cuanto a eso, muy metidos sobre sí mismos, etcétera. Sujeto que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Es una cuestión neurótica? ¿Es una compulsión a la repetición, como diría el psicoanálisis? Y por otro lado, bueno, como se ha dicho que dijo en algún momento Albert Einstein, ¿no? Es estúpido esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, de alguna manera, el tema de la experiencialidad es, ¿me sirve la experiencia o no me sirve? Y finalmente la responsabilidad, sujetos muy responsables, poco responsables. Bueno, el sujeto que de pronto más allá de su trabajo no se asume y no tiene en cuenta a los demás, no hay una consideración del otro y de pronto, bueno, trabaja hasta última hora, se va y de pronto hay una pérdida de agua y dice, pero no te diste cuenta, sí, ¿y por qué no avisaste? Ah, ese no es mi trabajo, es un sujeto irresponsable, evidentemente. Esto es una cuestión que comunitariamente lo vemos en determinadas comunidades donde las personas viven echándole la culpa a otros, no se hacen cargo de su propia responsabilidad. Ah, yo no sé, la culpa debe ser del otro. Eso es una falta de responsabilidad personal. A veces los conflictos tienen que ver con mi responsabilidad y a veces tienen que ver con la interacción entre la irresponsabilidad del otro y mi propia irresponsabilidad y demás. Bueno, dicho esto, vamos a ver el video y después vamos a redondear en función de un ejemplo de lo que les decía recién. La sumatoria de puntajes nos da un puntaje final y ese puntaje final global nos ayuda a entender si ese sujeto tiende a más en todos sus puntajes, que sería una actitud expansiva, o tiende en general a menos, lo cual lo ubicaría en general en una actitud impansiva, aunque una de las dimensiones puede ser más impansiva y el resto expansiva. Muy bien, veámoslo. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que hacen de un individuo diferente y único. Las 5 grandes. Llamado también modelo de los 5 factores de la personalidad, sugiere la existencia de 5 dimensiones básicas que agrupan la mayoría de las variaciones de la personalidad humana. Estos son: extroversión. Se caracterizan por ser sociables, les gusta estar en compañía de otros, presentan emociones positivas, son expresivos, les gusta ser el centro de atención, son percibidos como llenos de energía y orientados a la acción. En su lado opuesto están las personas introvertidas. Se caracterizan por ser callados, tímidos, reservados y prefieren estar solos. Adaptabilidad. Estos individuos se caracterizan por aceptar diferentes puntos de vista, son muy solidarios, son adaptables, cálidos, confiables, además muy agradables.
lado opuesto se encuentran las personas antagonistas y también los inconformes. Meticulosidad. Personas muy cuidadosas, organizadas, confiables, responsables, puntuales y persistentes en sus metas. Logran altos niveles de éxito. En su opuesto están los desorganizados, distraídos y poco confiables, informales, flojos, descuidados hasta en sus principios morales. Estabilidad emocional. Se encuentran las personas que manejan la atención, tienen menos pensamientos negativos y no son muy hipervigilantes. En su lado opuesto se encuentran las personas nerviosas, ansiosas, depresivas e inseguras. Apertura a las experiencias. Personas con fascinación a lo nuevo, creativos, curiosos y con sensibilidad artística. Poseen mayor aprendizaje. En su lado opuesto están los individuos convencionales y se sienten cómodos con lo que les resulta familiar. ¿Cuál es la relación entre la personalidad y el ajuste de la persona al trabajo? Extroversión. Estos individuos son más felices en su trabajo y se desempeñan mejor en sus actividades en las que tengan que interactuar con otras personas, pues generalmente son líderes en los grupos, son más dominantes y suelen tener un comportamiento arriesgado. Adaptabilidad. Son personas con mejor desempeño, son más aceptados en los trabajos, son cumplidas y respetuosas a las reglas y es poco probable que tengan un comportamiento organizacional desviado. Son menos exitosos, son malos negociadores ya que están pendientes de agradarle a los demás. Meticulosidad. Los individuos que cuentan con esta característica son confiables, tienen mejor desempeño en casi todas las ocupaciones, ya que son persistentes y orientados a los logros. Dedican mucho esfuerzo al trabajo y tienen niveles altos de conocimiento. En cambio, los individuos descuidados tienen un bajo desempeño laboral y son menos confiables en las tareas que se les encomienda. Estabilidad emocional. Los individuos que presentan altas calificaciones en estabilidad emocional son más felices, ya que se relacionan con la satisfacción en la vida, en el trabajo y con niveles bajos de tensión, debido a que son personas más positivas y optimistas en su forma de pensar. Algo bueno para las personas con estabilidad emocional baja. Cuando están de mal humor, dichas personas toman decisiones más rápidas y mejores que las que tienen buena estabilidad emocional. Apertura a las experiencias. Los individuos con elevada calificación en apertura a las experiencias son más creativas en ciencias y en artes, y es probable que las personas abiertas sean líderes eficaces, al estar cómodas con la ambigüedad. Como resultado, se desempeñan mejor ante el cambio organizacional, son más adaptables en contextos cambiantes. Bien, hemos visto entonces el vídeo que nos ilustró muy dinámicamente acerca de lo que venimos hablando
de las 5 dimensiones. Y ahora lo que vamos a ver brevemente para terminar esta clase es justamente cómo calculamos los puntajes. Fíjense ustedes lo siguiente. Ustedes están viendo ahí un gráfico donde tenemos, por un lado, las 5 dimensiones, donde tenemos la primera línea, donde está la extroversión y la introversión. Este es un ejemplo de un caso cualquiera, tomado al azar. Como ustedes pueden ver acá, este sujeto entonces tiene puntaje 8, 9, 10, 6 y 2, que nos da 35. ¿Por qué decimos que este puntaje corresponde a un estilo expansivo? Si se fijan en las escalas van a ver que el máximo de la escala, si puntuara todo 10, sería 50. El mínimo, si puntuara todo 1, sería 5. Entonces, entre 5 y 50 hay 45 puntos de diferencia. Lo que tenemos que hacer en este caso es, vamos a fragmentar en 4 áreas que llamaremos de lo mínimo a lo máximo área o estilo muy impansivo. En este caso, si tiene 5 o si tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, para hacer justamente 10 puntos, si tiene entre 5 y 14 puntos en total, le vamos a decir que el estilo es muy impansivo. ¿Por qué? Porque entre 5 y 14 puntos, casi todos los puntajes van a estar inclinados hacia el área justamente de lo menos, de la impansividad, ¿sí? El cuartil siguiente decimos que si el sujeto tiene 15 puntos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ahí tenemos otros 10 puntos, ese sujeto estará acercándose a la mediana, al centro, se está acercando, todavía le falta. Decimos que el estilo es impansivo, está dentro del gran área de la impansividad, pero más cerca del medio, entonces decimos que el estilo es impansivo, ¿sí? Ahora bien, si está ubicado, casi todos los puntajes oscilan entre 5 y 6 puntos aproximadamente, y si la sumatoria de esos 5 puntajes nos da entre 25 puntos a 30, ahí el rango ya es de 5 puntos, no de 10, sino de 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, porque está en el medio, Si puntuara, por ejemplo, 5, 5, 5, 6, 5 por 5, 25, podría ser 25, 26, 27, el estilo llamamos equilibrado. Si se pasa ya para el lado, digamos, de la expansividad, aunque está todavía en el tercer cuartil, y tiene 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, otra vez 10 puntos ahí, pasamos otra vez a 10 puntos, decimos que el estilo es expansivo, porque está en el área de lo expansivo, en el gran área del tercero y el cuarto cuartil. Y si ya está muy bien posicionado en el cuarto cuartil, que ya tenemos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, está bien inclinado, decimos que es muy impansivo, ¿sí? En este caso, como el resultado es 35, fijémonos en la escala, 35 corresponde al estilo expansivo, que va de 31 a 40. Por eso decimos que el estilo es expansivo. Y si nos fijamos acá, ¿qué observamos? Observamos que el sujeto tiene muy buenos puntajes dentro del área de la expansividad, y mucho de la muy expansividad. Tiene un 8 en extroversión, tiene un 9 en emocionalidad, tiene un 10 en sociabilidad, claramente muy impansivo, pero después se acerca a la media, rápidamente en curiosidad. Tiene 6, tiene un puntaje de 6, estaría dentro de lo equilibrado en curiosidad, y ya directamente se va completamente al área de, al tener 2 puntos, se va al área
del muy impansivo. ¿Por qué? Porque es el área que está muy cerca de la impansividad absoluta. Entonces, ¿qué conclusión clínica podemos obtener de esto? Que es un sujeto, evidentemente, muy extrovertido, con una conducta muy emocional, quizá inestable emocionalmente, en cierta manera, ¿no? Pero inestable no quiere decir que sea poco emocional. Inestable quiere decir que por ahí es una persona muy emocional, que muestra mucho sus afectos, que es muy exagerada en sus afectos o no, pero está dentro del área muy emocional, que a la vez es muy sociable, una persona que necesita mucho contacto social permanentemente, pero al mismo tiempo, justamente porque está muy volcado hacia el afuera, hacia el objeto, hacia los otros, quizás sea una persona que sea poco curiosa, que aproveche poco la experiencia, porque está muy metida dentro de esa necesidad propia. En ese sentido, una personalidad, por ejemplo, muy narcisista, o sea, la personalidad de una persona muy famosa, de un actor que viven de los aplausos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo aparece como muy poco responsable. Al ser muy narcisista, quizás sea muy poco responsable. No escucha al otro, no ve al otro, no lo considera al otro solamente como objeto de su propia necesidad. Esta obviamente es una conclusión antojadiza para dar un ejemplo de cómo podríamos hacer una interpretación clínica diagnóstica de un perfil desde el punto de vista cualitativo a partir de datos cuantitativos. Bueno, ya luego seguiremos con esto. Por hoy está bien acá y quedamos siempre disponibles en el WhatsApp para la tutoría, como ustedes ya saben. Muchas gracias por la atención dispensada.